Ok, ya comenzamos a grabar. Ok, ok, qué bueno. Aquí nos escribe Robert desde Barquisimeto. Saludos, Robert. Qué bueno saber de ti. Nélida, hola, pequeña. Desde Cabudare, Estado Lara. Qué bueno. Ana desde Maracay. Wow, Ana, qué bueno que nos estás escribiendo de allá. Ahí Bien, está, pero porque no, recibamos y compartimos todas estas experiencias. aquí en el chat, Bueno, qué bueno. ahí yo le escribo. Es necesario, lo que se van conectando, siempre bloquear el Saludos. audio. Bloquear el audio, por favor, los que se van conectando para no generar feedback. Rosemary igual, colocaré también tú, allá Manuel lo hizo, excelente. Esa es la tarea, esa es la tarea. Vamos a ir bloqueando, ¿ok? Y le vamos dando la entrada. Bueno, vamos a ver cómo ya van 12 conectados. Vamos a dar chance que otros amigos se vayan conectando para que no se pierdan esta valiosa información que queremos compartir. Bien, y que, bueno, queremos de una manera u otra seguir aportando a cada uno de ustedes como profesionales del área y, bueno, y seguir avanzando en esta estrategia de ese nivel 4.0 que lo estamos invitando. De verdad que Sesmari nos escribe desde Yaracuy. Hola, Sesmari, qué bueno. Saludos. Rosemary también desde Chivacoa. Qué bueno, ya estamos llegando a los 12 participantes conectados. Vamos a dar chance que se conecten otros más. Bueno, nuestro webinar de hoy, que se titula Formación que salva vidas, creando experiencia de aprendizaje. ¿Sabe que una anécdota que quiero compartir con ustedes? Los muchachos cuando estábamos con el tema de que, oye, ¿qué mensaje colocamos? ¿Qué nombre le podemos dar a todo esto? Mire, según mi experiencia en este tema de formación, yo a eso le llamo 0 horas nalgas. ¿Por qué le digo decía esa frase? ¿Por qué 0 horas nalgas? Porque mientras tú estás más en acción, estás menos sentado en el salón de formación, ahí postrado en una silla, que te estás durmiendo, que estás mandando mensajitos, que estás en la computadora, que estás pensando qué pasó más allá de, estás desconectado de este mundo, de la formación, ¿verdad? Cuando tú tienes la actividad que es 0 horas nalga, que lo tienes levantado haciendo actividades, metido en temas que te van agregando valor, en los temas de seguridad, tu mente se despierta porque tu cuerpo está en movimiento. Y eso es lo importante de estas formaciones que estamos proponiendo. Y es como nosotros las llevamos a cabo hoy en día. Siempre metiendo más actividades dinámicas para las personas que son emocionantes o cosas. Y que aquí se va a llevar una pequeña píldora de lo que es esto, pero lo van a disfrutar porque es la manera como la gente aprende, sin tanto tecnicismo y disfrutando más del tema y al final tienen el conocimiento. Esa es la intención. Bueno, aún seguimos con los 12 conectados. Bueno, vamos a animar a sus compañeros para que se sigan conectando. Rosemary, por favor, marca el bloqueo del micrófono que se está metiendo sonidos desde tu equipo. Por favor, te lo agradecemos, mi niña. Eh, bueno, ya para comenzar, para comenzar el tema de hoy y comenzar a desarrollarlo, ya tenemos qué horas tenemos por acá. Por favor, ayúdame, ¿qué horas tenemos? Ya son las 7:06, vamos a echar hasta las 7:10. Vamos a dar 4 minutos más para que la gente se vaya conectando. Y de todos modos, bueno, me gustaría también saber de ustedes, cómo es la experiencia de ustedes en materia de formación? Cuando ustedes desarrollan y montan sus formaciones, ¿cómo es su experiencia? ¿La gente capta el mensaje, los escucha y al final pone en práctica lo que ustedes deseaban o qué ocurre con ello? Dígame ahí con una palabra, ¿cómo lo describes? Con una palabra, pueden escribir en el chat. Con una palabra, ¿cómo ustedes describen esa experiencia cuando ustedes transmiten algo? Los leo. Bueno, en la medida que ustedes vayan pensando y vayan colocando sus ideas, bueno, de todos modos, lo importante de esto es seguir construyendo herramientas o vías cada vez más novedosas. Aquí es una invitación a salir de la caja.
salirnos de esa caja en la cual siempre hemos estado montados en temas de formación para transmitir la experiencia, el conocimiento. Salir de esa caja implica, oye, descubrir un mundo distinto y maravilloso de muchas oportunidades. Oye, qué bueno, Elsie aquí nos acaba de decir que para ella ha sido de satisfacción. Qué bueno, Elsie, qué bueno. Bueno, fíjate, en esta formación, esa satisfacción se va a repotenciar al infinito y más allá, como dice la comiquita, porque la idea es seguirle sacando provecho a nuestras capacidades, que indudablemente cada uno de ustedes las tiene. Bien, y esas capacidades los va a ayudar siempre a ganar cada vez cada una de las personas que quieren lograr ir, que vayan cambiando su forma de pensar hacia lo que se desea, ¿no? Hacia alcanzar el objetivo de esa cultura interdependiente de seguridad, que ese es el nivel 4.0. Bueno, en esta formación de que salva vidas, creando experiencia y de aprendizaje, vamos a contar con dos personas muy talentosas, de verdad, que forman parte del equipo de MIC 360. Bien, estas personas mm, formamos un team bien interesante, somos varios, pero aquí van a estar dos como muestra del equipo. Bien, que con su experiencia, con su preparación y esos dones que tienen como facilitadores, bien, van a compartir lo que es nuestra propuesta. Nuestra propuesta de ese horas nalga que yo le digo, bien, de cómo lo llevamos a cabo, de qué trata, a qué nos referimos. Bien, ellos van a compartir esta experiencia y ellos son Diego Galíndez, es uno de los formadores del equipo. Diego Galíndez es bombero, bien, también es diseñador gráfico y con mucha experiencia y mucha iniciativa en los temas de salud, seguridad y ambiente. Y también nos acompaña la amiguita, la licenciada Annie Brito. Bien, ella es licenciada especialista en ambiente. Bien, y también, bueno, tiene experiencia en esta área y también en las áreas formativas, tanto académicas, pero cuando se metió en el área de formación industrial y bajo este enfoque, de verdad que también para ella ha sido todo un cambio, un vuelco en las estrategias de formación y donde ve resultados más interesantes. Bien, de esos esquemas muy estructurados a unos esquemas más dinámicos. Entonces, con ellos dos vamos bueno, a vivir esta experiencia de esta hora de compartir, bien, de compartir cada una de las cosas que hemos aprendido al respecto. Bueno, ya tenemos 21 personas conectadas, qué bueno, está subiendo la cantidad de personas, ya somos 21. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no es así? Vinimos a recibir una experiencia y una formación, no a escucharme a mí, porque para escuchar a mí, pues vamos a tomar un café más adelante. Pero vamos a entrarle al tema y vamos a escuchar a Agni y a Diego sobre el desarrollo, bien, de lo que es formación que salvan vidas. Vamos a ver un video interesante. Bien, ¿estamos todos listos? Vamos a disfrutar de este video. Vean esto. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Ay! ¡Vamos a escondernos a mi casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. ¡No hay salida, no hay salida! ¡Estamos perdidos! ¡Ay, no quiero! Soy tan joven. Servicio gratuito, aquí vamos. Muy bien, probaremos con el rojo. Muy bien, probaré con el verde. Probaré otra vez con el rojo. ¡Y otra vez! ¡No! Probaremos todos juntos. Tal vez con el rojo. Es nervioso. Esta es la grande. ¡Lo tengo! ¿Dónde me metí? Entraste al núcleo. Sí, será mejor sellar esta cosa. Juego a atrapa Pikimon, ¿ven? Esa es una rotata salvaje.
Ese tiene que ser el juego más estúpido del que haya oído. Ah, sí, tienes razón, es un juego para niños. Y es tonto que yo... ¡Cállate, estoy jugando! ¡Hora de salir! Fin de semana largo. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Saludos, bienvenidos sean todos a este espacio. Por acá Diego Galíndez. Por aquí Annie Brito, un placer saludarles. Me gustaría que colocaran allí en el chat qué les pareció el video, qué opiniones tienen, qué reflexiones tienen. Saludos, Robert. Por Robert. Un abrazo. A ver, ¿qué les pareció? Fíjense que comenzamos un poco con algo diferente con los Simpsons, porque queremos justamente resaltar que a veces la ficción supera la realidad. A ver, ¿qué opinan? Eh, no está muy lejos de la realidad. Exacto. Gracias, Elsie, por esta Gracias. participación. Así es. ¿Qué otras impresiones tienen sobre lo expuesto allí? Homero allí colocando unos cables de forma improvisada, a veces lo vemos por allí, ¿verdad? También ingresando a áreas que son restringidas sin ningún tipo de protección. Primero se ve la improvisación, falta de conocimiento y no estar atento a los mensajes. A los mensajes, entiendo, la información, los avisos de alerta, etcétera. Así es. Fíjense cómo, y me llama la atención eso, Agni, que como dice allí, la ficción supera la realidad muchas veces. La primera vez que yo vi este video, de verdad me generó mucha gracia, lo veo y me da mucha gracia, porque parecen situaciones absurdas, pero a veces ese absurdo llega a la realidad. Situaciones que no deberían ocurrir, a veces llegan. Dicen restricción a la puerta. La restricción es el megasistema de seguridad, ¿verdad? Un ganchito allí. Instalaciones sin identificación correspondiente. Ok, desconocimiento de las tareas. Jacqueline dice descuido por estar pendiente del teléfono, también pasa. Ok. Fíjense como una caricatura muchas veces ilustra lo que ocurre en la realidad. Y no sé si te llama la atención a ti, Andy, pero y a lo que nos están escuchando, que muchas veces, a pesar de los esfuerzos, de las formaciones, del mensaje que se dice, del cartel, porque allí ciertamente vemos nosotros peligros, y aún así en algunos lugares, pues seguimos cometiendo desviaciones, actos inseguros, y no le prestamos atención a condiciones inseguras. ¿Qué estará ocurriendo? Bueno, Diego, yo a veces pienso que estamos en una época en donde la información nos llueve. O sea, tenemos exageradamente un bombardeo de información constante. Y definitivamente, fíjate que lo vemos en Los Simpsons y quizá en otras circunstancias lo estamos viendo, pero no lo estamos asociando a la seguridad. Pero definitivamente allí hay un mensaje. Lo que rescato de esto es que hay un bombardeo de información, pero no necesariamente esa información está dirigida a un cambio comportamental. Lo que también me llama la atención y me gusta bastante es la participación donde todos han estado, han colocado cosas y han podido observar desviaciones. Y eso también es importante porque la percepción del riesgo es fundamental cuando hablamos del tema de la seguridad como tal. Pero sí, hay mucha información en el campo, pero no necesariamente la información nos está llevando a tener ciertos comportamientos que nos hagan protegernos. Sí, fíjense que en nuestras empresas, pues tenemos un cronograma eh, de momentos como los 5 minutos de seguridad, los diálogos de seguridad, las capacitaciones e informaciones, pero siguen ocurriendo situaciones que ponen en Y peligro. procedimientos, o sea, Exacto. hay estructura, cómo se debe realizar tal tarea, pasos a pasos. Sin embargo, Tecnología, exacto. la tecnología de los equipos que también ha avanzado en comparación a otros años. Pero yo no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado que a pesar de que están en este aleccionamiento del personal, como que le entrara por un oído y le saliera por el otro. O sea, ¿Cómo se han sentido ustedes en las formaciones cuando ustedes las reciben? coloquen allí. Cuando ustedes reciben una formación, normalmente, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven la formación? Y viceversa, cuando dan la formación también, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven el ambiente de las personas a las que tienen a cargo? Y para eso me gustaría
que viéramos esta imagen. ¿Qué está ocurriendo en esa imagen? ¿Se sienten identificados? Pueden escribir ahí en el chat qué logran ver en esa imagen. ¿Se parece a la realidad también o está alejado? ¿Qué cosas están ocurriendo allí? Tanto desde el punto de vista del facilitador como del punto de vista de quien está recibiendo esa formación. Porque también son dos roles que son importantes. Esto es 50-50, tanto el compromiso del facilitador de hacer llegar esta formación, este conocimiento, y también cómo lo estoy recibiendo, o si lo que estoy recibiendo realmente cumple mis expectativas. Sí, entonces me gustaría que coloquen allí en el chat. Vamos a activarnos allí y coloquen. Mucho personal distraído, otros prestan atención. Ok. ¿Se parece esa foto a nuestro día a día en el trabajo? A los que les ha tocado dar o recibir una charla de seguridad. Hemos visto gente con los brazos cruzados, hemos visto gente bostezando, hemos visto gente con el teléfono. ¿Nos ocurre, sí o no? No hay importancia ni interés, dice Rosemary, De ambas de partes. ambas partes. Gracias, Rosemary. Ajá, Robert dice sí, correcto. Ok. Sí, es muy real. Hay personas que son muy receptivas, les gustan las capacitaciones, pero hay otras que no les dan importancia. Mucha apatía y falta de interés. Entonces nos sentimos identificados con esta imagen. Podemos estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Claro, porque además también vemos una persona, por ejemplo, el del casco rojo, los que están atrás, se nota que tienen una participación más activa o tienen interés, mientras que también hay un porcentaje al que esa información no les está llegando nada. Sí. Fíjense que aquí Manuel dice algo importante. Todo depende del alcance que pueda tener la información y la estrategia que se utilice en facilitador. Fíjense que muchas veces no es tanto lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Ok? Y eso ocurre en todos los campos y en todos los ámbitos, en las relaciones, en la familia, en la pareja. Muchas veces el problema o la situación ocurre no tanto con lo que digo, sino cómo lo digo. Y nos pudiera estar pasando esto también en materia de seguridad. Entonces, los invito a que observemos desde fuera, como si fueran ustedes los que están recibiendo esa formación. ¿Cómo está siendo mi mensaje? El facilitador no está captando la atención de alguno de los participantes. Esa es la clave, Henry. Saludos, curso. Captar la atención. Si captamos la atención de quien tenemos enfrente, nos ganamos a esa persona. Entonces aquí el tema no es nada más prepararnos para dar un tema, no saber, no solo se trata de saber el procedimiento, no solo se trata de saber técnicamente qué es lo que voy a enseñar, sino que también necesitamos entonces prepararnos con estrategias para captar la atención de la gente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Mientras van colocando allí en el chat, eh, me gustaría que compartieran si estamos de acuerdo o no con esto. Y les pregunto, ¿ustedes se preparan solamente de forma técnica o también preparan la manera en que van a dar la formación? Buscan una estrategia adicional. Con sinceridad. Porque una vez que reconozcamos con sinceridad la realidad, pues podemos hacer avance. Gracias, Por aquí José. José dice que ambas, muy bien. Se preparan en ambas. Excelente. También es importante que quienes no hacen no dan la formación como tal, expresen cómo se sienten cuando la reciben, qué les falta o qué hace que ustedes tengan esa atención para poder absorber todo lo que está compartiendo la persona que facilita la formación. ¿Una pregunta? Claro que ¿Cómo se sienten? compartan, cómo se sienten. Ok. Porque la verdad es que no todos son facilitadores, existen muchos roles dentro de las organizaciones y la idea es que nosotros podamos tener una visión más global desde ambas perspectivas, ¿no? Cómo se siente el facilitador o cómo soy yo cuando hago este rol, o si yo soy quien recibe esta formación, cómo me siento o cómo haría, qué tendría que hacer ese facilitador para poder captar mi atención y no bostezar o no estar pegada en el teléfono mientras esta persona está hablando. Sí. Puede ocurrirte que quizás te dé nervios hablar al público, que quizás no estás acostumbrado a hablar ante tantas, varias personas. Eso puede ser un factor que puede influir. O puede ser que simplemente desconoces de estrategias.
que te pueden ayudar. Si estás en la parte facilitadora y si eres de la parte del que escucha, pues quizás puedes creer que la seguridad pues es algo que es complementario para que me den el permiso de trabajo, para arrancar la jornada. Y bueno, no perdamos más tiempo y avancemos. Puede ocurrir también. Mientras ustedes allí colocan, entonces me gustaría que avancemos en lo siguiente. Ahorita les va a aparecer una imagen. Antes voy a compartir lo que dice José en el chat. Dice, como facilitador, evalúa el grupo a quien se ha de impartir la formación. La seguridad actualmente tiene que ser más dinámico y menos teórico. Robert nos dice dinámicas prácticas dentro de la formación y material de apoyo. Muy bien. Ok. Los voy a dejar ahorita con una imagen. ¿Ok? Y van a tener 15 segundos. ¿Ok? Voy a apagar la cámara. Y van a tener 15 segundos para detectar todos los desvíos que encuentren en la siguiente imagen que les voy a colocar. ¿Estamos listos? Coloquen ahí en el chat si están listos. ¿Sí o no? ¿Listos? Sí. Ok, Kervin. Listo. José está listo. Robert está listo. Muy bien. Vamos con la imagen. Ok, se acabó el tiempo. ¿Qué condiciones y qué actos inseguros viste? Cuéntenme por ahí en el chat. Los leo. Falta de EPP, dice Henry. Personal sin uso de casco ni lentes. Muy bien, dice Robert. Ajá, ¿qué más vieron? Vamos a participar, ¿ok? No se respeta el paso peatonal. Desorden, dice Roseli. José, no se cumplen las normas de SSL. Falta de orden, dice Ana. Falta de equipo de protección. Personal sin casco, sin uso de casco, transitando por el rayado al mismo tiempo que el montacargas va. Exacto. Personal en la línea de fuego. Demarcación de área. Delimitación. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da más? Dice, carga inestable en el montacarga. Oye, observaron bastante desvío. A ver, falta de EPP, personal sin uso de casco, miren, bastante. Ajá. Elementos que no son del trabajo, dice por aquí. Peluche. No hay extintor en el área. En el montacarga había un pingüino. Ajá. Qué bueno que lo dijeron. Mire, soldando sin lentes y no respetan el rayado. Interesante. Fíjense cómo este es un ejercicio. Esmeril sin guarda protectora. Falta de guardas. Soldador, soldando sin lentes, no respetan el rayado. Falta de seguridad, orden y limpieza. Fíjense. Había un elemento por allí escondido que solo 2 personas lo vieron. Por aquí dice, vamos a buscar quiénes son. Ajá. Roseli dice, elementos que no son del trabajo, un peluche, y por ahí creo que Kervin decía, en el montacargas había un pingüino. Correcto. Eso estaba colocado ahí de forma intencional. Fíjense cómo nuestro cerebro está condicionado de acuerdo hacia donde se nos dirija. ¿Ok? Yo les pedí a ustedes que identificaran todos los desvíos. ¿Sí? En ningún momento les hablé que iba a haber algo escondido, en ningún momento les hablé que iba a haber un elemento aparte, pero fíjense cómo solo 2 de ustedes lograron ver el pingüino allí. Excelente capacidad de observación. Pero ¿por qué ocurre esto, señores? Y aquí va el primer dato para tener en cuenta en la formación 4.0. Muchas veces eh, lo que se domina en psicología está el tema del sesgo. A veces, cuando tenemos una formación bastante rígida y cuadriculada y se nos dice, es por aquí, ¿ok? Y ya, porque sí, quizás nos enfocamos en eso y ya. Y en materia de seguridad, cuando nos dicen,
verificar los riesgos del trabajo en caliente. Nos quedamos solamente, por ejemplo, en los riesgos de trabajo en caliente. Y en realidad tenemos que ver más allá, tenemos que tener una visión 360. Necesitamos fomentar un panorama mucho más amplio. Entonces, este sesgo nos hace ver quizás otras cosas. Eso es como cuando la otra vez conversando con una amiga me decía, mira, yo nunca había visto tantos Twingos desde que me compré uno. Y es así, ¿sí o no? Cuando uno no le presta atención a algo, pasa colado. Pero cuando uno empieza a ejercitarse o a prestarle atención a ciertas cosas, uno se empieza a dar cuenta que están. No es que nunca estuvieron, estaban allí, pero no les prestamos atención. En materia de seguridad pasa lo mismo. Muchas veces se nos escapan detalles, se nos escapan situaciones, ¿verdad? Si nos enfocamos y nos cuadriculamos en una mirada estricta y rígida en materia de seguridad. Solo la norma, porque la norma lo dice así. Pero si no hago esto, eso no está fuera de norma. Y no vemos más allá, no vemos la razón de ser. Lo que llaman por ahí el, el perro bravo, la actitud de perro bravo, ¿verdad? Terminamos convirtiendo la seguridad en eso. Ponemos un cartel perro bravo, pero no paso simplemente, no porque no quiera pasar o sepa o esté consciente de que no puedo pasar, sino para que no me muerda. Y cuando el perro está dormido, pues ahí sí paso. Entonces, si en materia de seguridad nuestro mensaje va desde allí, desde la estructura, desde lo cuadriculado y la cara de perro bravo, pues vamos a tener resultados así. Pero si en cambio el mensaje, imagínense que alguien tuviese la tarea de ver el pingüino y no lo ve. Y usted le dice, cónchale, no viste el pingüino, tienes que poner más cuidado porque el pingüino siempre está ahí, él siempre lo pone, hasta cuando les he dicho que tengan que poner el pingüino y que presten atención al pingüino. Y ustedes siguen sin verlo. Muy distinto sería, ¿verdad?, enfocarlo con una mirada distinta. Que nuestra atención es limitada y vulnerable. Y explicarle eso a mi entorno. Por aquí dice que la seguridad tiene que ser basada en lógica y criterio, así es. La seguridad no está basada en que tengo que cumplir la norma. La seguridad se basa en el criterio y la lógica, como dice José. Y yo pondría algo más allá, encontrar el sentido real de la seguridad. Las normas de seguridad tienen una razón de ser. Y no es simplemente un papel que llenar o un requisito por cumplir para poder trabajar. Pero en la manera que yo lo enfoque y yo haga las correcciones y yo aleccione a mi personal, de esa forma me van a responder. En cambio, si yo utilizo esta dinámica, por ejemplo, para explicarle a ellos, mira, fíjate que no viste el mensaje. ¿Por qué? Porque nuestra atención es limitada y es vulnerable. Por eso la importancia de usar nuestros EPP, de apoyarnos en el compañero, de utilizar todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque podemos fallar. Y está bien, porque somos seres humanos. Para eso, entonces, las medidas de seguridad que estamos pidiendo son necesarias para que te cuides. Porque tu atención es limitada y te puede fallar. Entonces, ahí la persona toma conciencia, ve de una mirada distinta. Hoy no tengo que cumplir y ya, porque me van a regañar después, sino que, epa, me están diciendo que es verdad. A veces se me pasan las cosas. Tengo que estar más pendiente. Fíjense cómo aquí cambia la perspectiva. ¿Ok? Me gustaría que cerremos este momento, este primer momento, esta primera dinámica, en la reflexión de entender cómo somos limitados y que podemos tener vulnerabilidad y contar con el otro, que eso es lo que apunta la seguridad 4.0 y la cultura interdependiente. A cuidarnos unos a otros. No nada más a cuidarme a mí y ya, a cuidarnos unos entre otros. Porque lo que le pasa al otro también me afecta. Veamos este video y quiero que comenten su reflexión al respecto.
Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció ese video? Tómate tu tiempo. Podemos compartir qué reflexiones nos deja o qué observación con una sola palabra. No necesitamos extendernos y explicar lo que está a la vista, ¿no? Pero el mensaje fundamental es tómate tu tiempo. Quizá podemos ir viendo cómo esto va engranándose un poco con lo que hemos estado comentando o con lo que ustedes han compartido en el chat. La seguridad tiene que ser basada en la lógica y el criterio. A mí me encantaría poderlos invitar a ustedes, a los que participaron en el webinar pasado, recordar un poco e ir refrescando de qué estaban hablando Carlos en esa ocasión. Y hablaba un poco de la cultura interdependiente. Yo creo que este video es una muestra bien importante de lo que es la cultura interdependiente. Por acá, Roselyn nos dice, no estar en automático. Importantísimo. Estar atento, ojos y mente en la tarea, ¿no? Pero adicional a esto es lo que a mí me gusta bastante, estar en tiempo presente, dice Kervin. Excelente, Kervin. Eso de falta de distracción, estar concentrados, estar atento a lo que está ocurriendo. Pero aparte de esto, hay algo bien fundamental y es esa comunicación donde la seguridad no solo es mía, no solamente estoy viendo por mí, estoy viendo por mi compañero. ¿Quién detecta el peligro? ¿Quiénes están todos sistemáticamente engranados para que esta situación que se muestra en este video tenga un buen desenlace, ¿no? ¿Qué se está evitando? Entonces, esta cultura interdependiente es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Em, Siendo así, ¿cómo lo logramos a través de la formación? Entonces, me gustaría, Román, gracias, ojo y mente en la tarea. Perdón, ¿cómo la paso? Vamos en vivo. Ok, si yo les muestro esta frase, bloqueo inconcluso. Por favor, los invito a participar. Vamos a hacer este chat activo. Estamos varias personas que están ya participando. Los invito a todos, participemos. ¿Qué palabra o qué frase me dice o qué mensaje me deja bloqueo inconcluso? Es probable que muchas veces hayamos podido observar algún bloqueo inconcluso, que nosotros mismos hayamos ejecutado un bloqueo inconcluso. Pero siendo así, ¿qué me dice? Vamos a ver quién es el primero. Kervin dice peligro, no puedo iniciar tarea. Maravilloso, gracias, Kervin. Bloqueo inconcluso. ¿Quién me dice quizá la segunda parte de esa frase? ¿Qué pasa o cuál es la consecuencia de un bloqueo inconcluso? ¿Quién está escribiendo por allí? ¿Quién más? ¿Quién da más? No hay pave. Gracias, Ana. José dice, accidente o una lesión a un trabajador. Exactamente. Gracias por la participación, muchachos. Nélida dice, equipo posiblemente energizado. Exactamente. Un bloqueo inconcluso, es probable que muchos hayan visto algún tipo de bloqueo inconcluso, pero nadie deja un bloqueo inconcluso porque no vio una lámina. Lo deja inconcluso porque no ha construido un hábito. Y esto es fundamental en este punto. Cuando ya vemos, por ejemplo, veamos este caso, em, una escena hipotética. Aquí hay dos trabajadores, uno de ellos tiene ya 15 años de experiencia y tiene que hacer una intervención a este equipo, ¿no? Este, mm, pero resulta que la hoja o el procedimiento establece que son 3 puntos de aislamiento. Uno de esos puntos de aislamiento queda a 200 metros en un área húmeda y calurosa. Pero como esta intervención dura apenas 5 minutos, es un trabajo sencillo,
él lo que hace es que decide solamente bloquear válvula y no aplica ni bloqueo ni etiquetado en las otras áreas o en los otros puntos de aislamiento. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Vamos a comentar. Él lo decidió. Él acaba de decidir aplicar bloqueo o no aplicar bloqueo en el primer punto de aislamiento. ¿Por qué? Porque le queda a 200 metros. 200 metros mientras camino, mientras regreso, mientras... Y esto lo que apenas solamente dura 5 minutos, esta intervención, vamos a hacer este trabajo rapidito. ¿Qué ocurre? Mientras ustedes me responden esto, a mí me encantaría preguntarles, ya que sabemos qué es lo qué decisión tomó este trabajador, ¿qué factor influyó más en la decisión de este técnico? Tenemos unas opciones. Aquí sí no pueden dejar de responder. Las opciones son las siguientes. A, exceso de confianza y rutina. Cuando respondemos nada más la letra, así simplificamos la respuesta. B o 2, presión por tiempo de producción. Y C o 3, diseño deficiente de acceso al punto de bloqueo. Por aquí dice José, equipo posible, ajá, Román habla, dice, falta de compromiso del dueño del área. José dice exceso de confianza por la experiencia. Muy bien, esta es la número A. La A dice Mar también coincide, Robert también coincide. Sesmari nos habla de la A y la C. Muy bien, pueden ser cualquiera de las dos. Manuel dice, al realizar un bloqueo inconcluso se está violentando la norma de seguridad. Muy bien, así es. Kervin dice la A, Manuel dice la A. Pero resulta que mientras estábamos respondiendo todo esto, esta encuesta, este trabajador lamentablemente pierde la vida por esa falta o por ese bloqueo inconcluso. Ahora la pregunta cambia. Si ustedes son quienes están allí y les toca o su responsabilidad es avisarle a su familia, ¿qué sentimiento surge? Me toca llamar y ahí hay un niño de 7 años esperando a ese trabajador todas las tardes en su casa, que él llegue. ¿Qué sentimiento me genera? ¿Quién comparte cómo se sentiría teniendo que transmitir esa noticia en la familia? ¿Cómo le explicas tú a la familia cuál fue la razón? ¿La A, la B o la C? Ya esto, en este punto, ya esto pierde de alguna manera o de toda forma, pierde peso. Ya esto deja de ser relevante. Ana contesta, no sabría qué decir. Es que es una realidad sumamente dura. Entonces, es eso, poder entender desde qué punto estoy yo o cuáles son las consecuencias. El hecho de que haya sido un aislamiento, que me quedara muy lejos, o haya sido que no tenía una ficha PAVE, o esa decisión en pocos segundos ya deja de ser relevante cuando me toca dar una noticia a un familiar afectado, ¿ok? Ya esa persona deja de existir en este plano. Entonces, Diego, porfa. ¿Cómo se sentirían? No me voy a pasar de aquí sin que podamos explicar o poder compartir este sentimiento. No solamente estamos en la parte técnica, a alguien le toca esto. No necesariamente le toca a cada uno de ustedes, pero a alguien le toca. ¿Cómo creen que se sentirá esa persona que le toca transmitir esta noticia? A ver, ¿quién comparte? Solo una palabra, solo un sentimiento. ¿Qué les mueve? ¿Qué se mueve dentro? En shock. Así es, José, quedas en shock, pero toca, igual toca lo que toca. Entonces hay que comunicarlo. Eisler, sin duda una situación difícil, totalmente.
Yo digo, a mí me ha tocado dar noticias lamentables y sí, definitivamente no hay palabras. Y el sentimiento, hablo por mí, es de primero una tristeza increíble. Mira, Edmar dice desmoralizado, Román un huérfano, totalmente. Entonces, si nosotros analizamos qué llevó a ese trabajador a que esto ocurriera, esa decisión mínima en cuestión de segundos que debemos tomar, ya nada justifica esa llamada. Ya ninguna de esas acciones justifica esa llamada. ¿Qué dice aquí Ana? Tristeza y más si yo conocía también a esa persona. Totalmente, pues somos compañeros de trabajo, ¿no? Todos estamos haciendo vida en una organización. Entonces, nada justifica esa llamada. A veces, no es tanto lo que solamente conocemos, sino cómo sentimos. Bien, no es lo que tenemos, cómo llevamos lo que está en la cabeza, lo llevamos al corazón. ¿Cómo se hace esa conexión? Y esta conexión es sumamente importante porque a veces el factor definitivo de esos 200 metros que no caminé es el resultado de lo que va a ocurrir allí, ¿ok? Aquí Rainel nos dice culpa moral. Si nosotros logramos esta cultura interdependiente, entonces es posible que el segundo trabajador que aparecía en la imagen diga, mira, oye, vamos a hacer algo, yo no vamos a intervenir si no hacemos este bloqueo que está inconcluso, ¿no? Entonces, ¿cuál camino elijo? Esto es una situación de escasos segundos, pero tenemos que conectar siempre con cómo me estoy sintiendo. Ahora vamos a compartir este video y quiero que lo veamos muy bien y esto nos lleva a eso, esta diferencia de escojo cuál camino. Tengo una Y, hay una dicotomía. ¿Cuál camino escojo? En donde camino los 200 metros para poder hacer el aislamiento adecuado o me lo salto porque el trabajo es muy corto. Vamos a compartir lo siguiente. Ok, entonces ustedes se estarán preguntando en qué momento nos van a hablar de esa formación 4.0. Ah, porque hasta ahora me han hablado de bloquear bien, hasta ahora me han hablado de poder percibir los riesgos, me han hablado de cosas que ya yo sé, ¿verdad? Y la formación que me dijeron, que era de 4.0, de seguridad y de cultura interdependiente y de cómo hacer para las nuevas técnicas, etcétera, ya llevamos 40 minutos y no me han dicho nada. Precisamente, este, parte de esta primera parte era para explicar eso.
parte de los elementos que hemos usado, precisamente, son para explicar o para mostrarles a ustedes, ¿vale?, cómo utilizar esos elementos para tener una formación que capte la atención y que pueda eh, salvar vidas al final. Al final del día es lo que queremos. Claro, porque muchas veces la realidad nos sorprende. Y a pesar de tantos esfuerzos que se hacen, nuestro mensaje no llega. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega? Entonces me gustaría que levanten la manito, que dijeran yo, quién está dispuesto entonces a saber cuáles son esos 3 pasos, porque son 3 pasos, les adelanto, para poder realizar una formación que salve vida, una formación bajo estos estilos nuevos, de captar la atención y de que ese mensaje llegue. ¿Quién dice yo? Si por lo menos 5 o 6 personas dicen yo, avanzamos, ¿ok? ¿Quiénes están listos para... Aquí levantó la mano Kervin, muy bien. Manuel, yo, faltan 3. Frangelis puso una manito. Sí, Muy bien. Magdi, José, Roseli, yo. Edmar, Exactamente. así es. Bueno, todos estamos dispuestos a salvar Actitud, vidas a través de nuestra formación. Correcto. Avanzamos entonces. Desbloqueamos esta parte de la presentación, que es lo que queremos mostrarles, ¿verdad? Como metodología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y muchos de ustedes ya nos conocen, ya nos han visto en formación, ya han estado con nosotros en algunas formaciones. Nosotros aplicamos esta fórmula, estos 3 pasos. Sí, el primer paso es romper el hielo y la mente. Siempre que vamos a una formación, recordemos la primera lámina donde estaban algunos mirando el teléfono, aburridos, etcétera. Eso pasa. La persona, y sobre todo cuando vamos a hablar de seguridad, de una vez hay una barrera. Dicen, cónchale, ya viene este a hablar de seguridad. Aunque no nos los digan, los gestos hablan. Y después igual uno se entera por allá, por los pasillos, que esos comentarios suceden. ¿Sí o no? Entonces, la primera acción es romper el hielo y la mente. Recuerdo en una formación que tuvimos hace poco, que justamente parte del personal que asistió a la formación iba con la mente de, bueno, de que o me voy a dormir en la formación o voy a aprovechar de adelantar trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron su computadora y ya de una vez estamos en la presentación en la en el primer momento. Yo soy fulanito, hago esto y tal. Ya estaban ellos con su computadora trabajando. Ra, 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 ra. ¿Qué hicimos nosotros? Primer paso, romper el hielo y la mente. Desestabilizar la mente de la persona para que tenga apertura. Por eso utilizamos al principio un video con cierto grado de humor, a pesar de que era materia de seguridad, que no es un chiste, pero usar el humor como estrategia, por ejemplo, o usar cosas inesperadas como el pingüino que algunos vieron, que les parece raro, ¿para qué hace un pingüino aquí? Bueno, utilizamos esta técnica para que ustedes se desestabilizaran algo inesperado y dijeran, epa, ¿qué pasó aquí? Y a través de eso dar un mensaje. ¿Qué hice yo en esa formación? ¿O qué hicimos nosotros? Le dijimos, bueno, señores, empezó la formación. Les invito a que se pongan de pie, ubíquense en pareja o en equipo de 4 y vamos a hacer nuestra primera actividad. Y esa primera actividad no era una actividad por hacerla, era una actividad que tenía relación con el primer momento. Entonces, lo lúdico, las anécdotas, el humor, pueden servir para este primer momento. Romper el hielo y romper la mente. Cuando logras romper el hielo, hay más apertura del otro lado y ya te pueden escuchar mejor. Pero si todavía estás allí que te cuesta, pues necesitas practicar en este arte de romper el hielo. No sé si tienes alguna anécdota en que cuentes en respecto a esto. Yo pienso que muchas veces no es falta de interés, es la manera, como lo habías dicho temprano, es la manera en cómo llevamos ese mensaje, en cómo lo transmitimos, ¿no? Entonces, cuando la formación solamente se basa en transmitir una norma, en unas reglas, en un comportamiento, como que no te puedes salir de un margen, definitivamente pierdes atención, pierdes interés y pues bueno, ya no te está quedando el grueso. Lo importante de esto es que si nosotros vemos una formación que es repetitiva, que es lejana, que no me habla de la experiencia, entonces el foco de atención se pierde. Ya de esto hay metaanálisis y hay muchos estudios en donde se ha demostrado cómo el cerebro también pierde atención después de cierto tiempo, ¿no? Sí. Este, Y más ahorita que está el tema de las redes sociales, la atención se ha perdido
O sea, para hacer videos que capten la atención necesitamos 3 segundos. Si no, uno scrollea y sigue pasando el video. Imagínense entonces con lo que estamos batallando incluso en este momento, ¿verdad? Con ustedes, 26 personas que están ahorita, que ya llevamos 40 y qué, a ver, 50 minutos llevamos hablando, ¿ok? Y algunos de ustedes todavía están allí. Entonces, es una tarea a la que hay que ponerse para ella, ¿ok? Buscar estrategias de romper el hielo Porque hay y llamar la atención. un cambio de paradigma donde ya la formación tradicional de esa clase magistral no funciona. Esa clase magistral como tal, sí, de hecho, no, el incluir actividades lúdicas, juegos lúdicos, no pierde seriedad en la formación. Más bien, forma parte de una estructura bien pensada para poder llevar a cabo este tipo de formaciones. Si no hay esa ruptura de esa barrera que hay inicial, en donde yo simplemente vengo a escuchar, no participo, no genero, no experimento, entonces ya va a modificar la manera en que yo voy a absorber toda esta formación como tal. Fíjense. Y ese es el primer paso, no es la meta, ¿ok? La meta y el objetivo de la formación no es romper el hielo y hacer dinámica, porque pudiéramos caer en la tentación de quedarnos allí y empezar a hacer juego, hacer juego, hacer juego y se pierde el objetivo. Ese es un medio para llegar al punto nuclear e importante, que es el segundo paso. Tocar fibras, tocar el sentimiento de la persona, buscar la manera de que luego de que yo rompo el hielo, toco las fibras de esa persona. Entonces, fíjense que no es un tema de tecnicismo, no es un tema solamente de saberme la norma, no es solamente informar de que existen unas 10 reglas que tengo que seguir o 10 pasos que tengo que seguir para bloquear un equipo, sino que yo llegue a la fibra de esa persona para que ella elija bloquear el equipo. Y que yo el día de mañana, aunque no lo esté supervisando, por sí solo, bloquee el equipo sin que lo estuvieran supervisando. Y es llegar a eso emocional, es la segunda parte. Fíjense que en la segunda parte, ¿qué hicimos? Hablamos sobre la familia, hablamos sobre aquella persona que me espera, hablamos de la diferencia o el camino que tengo si elijo un simple acto como es revisar mi arnés o no hacerlo. Algo que me lleva 10 segundos, 15 segundos. Hacer el bloqueo Hacer el y bloqueo, lanzamiento. caminar esos 200 metros, pero mostrarle a la persona qué implica a nivel emocional, tocar sus emociones. Y claro, eso no es fácil. Hay que capacitarse para eso, hay que practicar, hay que fracasar también. A veces, quizás en las primeras veces no vas a querer dar formaciones más nunca, pero hay que intentarlo hasta que lo logres, perfecciones tu técnica. ¿Por qué? Porque eso desplaza el tecnicismo y hace que el receptor reciba desde lo más profundo de su ser esa información. Recordemos que las personas no eligen por conocimiento. Psicológicamente elegimos por emoción. Hay una máxima de los vendedores que dicen, la gente compra por emoción. Bueno, que nos compren por haber tocado la fibra, ¿ok? Lo emocional. Y también dice en un libro que estuve leyendo que lo emocional es lo que mueve la voluntad. Entonces, si yo quiero mover la voluntad de la persona, no lo voy a hacer diciéndoles 20.000 veces la norma que tiene que cumplir. Si yo quiero que la persona mueva la voluntad, lo voy a hacer tocando las fibras y lo emocional. Allí va a empezar el cambio. Ahí va a hacer clic. Y si no hace clic, al menos dejaste ahí las semillas sembradas. ¿Ok? A mí me encanta esta parte porque podemos conectarla, quienes hayan participado en el webinar anterior con Carlos, que habló de la teoría tricondicional para el trabajo seguro de Meliá. ¿Quiénes de ustedes se recuerdan cuáles son esas 3 condiciones para trabajar seguro? Por favor, compártanlas. Hay 3 condiciones para lograr un trabajo seguro, Según Meliá. según Meliá. Si no se acuerda, diga, no me acuerdo. Y si no ponen nada, interpretaremos que dejaron el teléfono solo. O no le prestaron atención a Carlos el webinar pasado. Querer, saber y poder. Querer, Excelente. saber y poder. Excelente. Mira, les voy a echar un cuento. Les voy a echar un cuento. Respondan, porque aquí Carlos nos está haciendo coco de que él tuvo 50 personas conectadas la vez pasada Nosotros no. y nosotros aquí tenemos 25 y está diciendo, ¿qué pasó? Entonces, Y que, respondan. que su chat explotaba Ah. y nosotros, el de nosotros está muerto. Entonces, bueno, coloquen allí. Ok, mira, pero es que ya Tecno ya dijo todo. Querer, saber y poder. Los demás colóquenlo también, como En para orden. reacciones.
para que Carlos vea que también aquí tenemos nosotros nuestro público. El orden, sí, básicamente es poder, el saber y el querer. Si nosotros vemos esta parte de la fibra emocional y recordamos un poco el iceberg que él mostraba, donde la punta del iceberg, que es lo visible, es el comportamiento, pero el cuerpo del iceberg, que es lo grueso como tal, es toda una cantidad de factores. Nosotros podríamos ver cómo está relacionado el querer con la parte emocional. Cuando hablábamos o cuando él hablaba de la parte espiritual del individuo, esa parte del querer es emoción, como dijo Diego. La emoción es la que mueve la voluntad, ¿ok? Entonces, si eso llega a moverse, entonces puedes tener una formación que cambie comportamientos. Si Ta- yo me quedo solamente en la teoría, te digo y te explico el procedimiento, pero no muevo la fibra, no me voy al cuerpo del iceberg en donde yo muevo esta parte espiritual y que el individuo internalice o pueda tomar esa decisión desde lo emocional, ver la seguridad desde el punto de vista emocional. Por eso muchas veces, no sé si recuerdas que en algunas formaciones preguntamos, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te importa? Nosotros no somos un individuo que nada más trabajamos una parte. Yo no soy Agni la que trabaja, Diego el bombero. No eres solamente eso, somos seres integrales. Pero más allá de esto, ¿quién nos espera en la casa? Cuando nosotros sabemos desde el punto de vista inconsciente, pero lo llevamos al consciente, ¿qué es lo que me motiva a mí trabajar seguro o aplicar los procedimientos y hacer actos seguros? Entonces yo puedo conectar con el comportamiento. Tanto así que lo emocional influye, que muchas veces sabemos que cuando una persona viene afectada de la casa, con algún problema, con un duelo o alguna situación que le ha movido, pues está más expuesto al tema de los accidentes. Entonces, la emoción influye en lo positivo, tanto en lo negativo. Entonces, aprovechar esta parte emocional como una herramienta, ¿ok? Y que en este webinar lo hicimos en el segundo momento, como ya les dije. Y un tercer momento, entonces, es facilitar la herramienta y lo práctico, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, resumiendo, primer momento, romper el hielo desde el humor y lo lúdico y romper la mente, para que la persona tenga apertura y confianza. Entonces lo hicimos con la parte del video de los Simpsons y la imagen del pingüino. El que llegó tarde se perdió esa parte. Segundo, el video de la persona que no realizó PAVE y que había que darle la noticia a la familia. También esa es la parte emocional. Y ahora les estamos explicando estos tres pasos que nosotros aplicamos para nuestra formación. ¿Cuál es lo práctico? ¿Qué hacer? Uno, dos y tres. Sencillo. Entregamos un método, se aplica y lo ponemos en práctica. Aprendemos haciendo. ¿Ok? Esos serían los tres pasos para realizar una formación que salve vidas, como lo prometimos en este webinar. Quien se haya perdido la primera parte, vamos a colgar el link para que lo puedan ver nuevamente. Pero me gustaría dar una experiencia en cuanto a la parte de facilitar la herramienta, que es la parte práctica, y es precisamente, por ejemplo, si en un curso, o yo que he dado ciertos cursos de manejo de sustancias peligrosas, y yo me pongo y me paro ahí y les digo, este es el procedimiento para una atención de un derrame. Y les doy paso uno, paso dos, paso tres. No es lo mismo a que yo facilite esta herramienta de manera didáctica y hagamos ese simulacro. Hacemos el simulacro y el paso uno lo vivenciamos. Ya no es solamente un escucha, sino que es una experiencia. Y la experiencia es la que puede modificar y a influir en ese comportamiento final. Entonces son ese tipo de estrategias que podemos llevar a las personas para que lo vivencien, para que lo experimenten, para que no se quede en una clase magistral. Exacto. Fíjense, hoy también tuvimos esa experiencia. Teníamos un montón de conceptos por analizar en la formación. Y en vez de ponernos a leer qué significa tal cosa, qué significa tal otra, ¿qué hicimos? Agarramos esas palabras, las metimos en una sopa de letras, hicimos una competencia y la gente se empezó a reír, echó broma, compitieron entre ellos y al final se les grabó cada una de las palabras porque al final de la presentación lo decían. No, a mí me gustó esa parte de la sopa de letras porque no sabía que era esto, esto y esto.
Entonces, fíjense cómo le damos la vuelta a algo que pudiera ser muy teórico para convertirlo en una actividad lúdica, práctica, una experiencia y que eso quede grabado en la memoria de las personas. A mí me gustaría saber, y coloquen allí en el chat, para ir finalizando, son las 8 de la noche, vamos a ir finalizando, y que me coloquen. ¿Cuál de estos tres pasos aplican ustedes? O si los aplican todos o no lo aplican, o aplican solo dos, o si esto es algo nuevo, entonces colóquenlo allí. ¿Cuál de estos tres pasos aplican ustedes en sus formaciones? O simplemente dan la información, no pasa nada. El B y el C, dice Robert. Robert toca lo emocional y facilita la herramienta. Chris Marian aplica los tres. Aplica los tres. Fíjate, Robert, un comentario con respecto a aplicar el 2 y el 3. Muchas veces puedes tocar la fibra, pero si no rompes hielo, la persona está cerrada y puede costar un poquito más. Entonces, si de repente rompes el hielo y no tiene que, no hay que convertirse en un payaso, en alguien que va a distraer a los trabajadores, no. Con tu personalidad, como eres, busca la estrategia de romper el hielo, que sea algo jocoso, generas esa cercanía y romper con lo emocional y tocar las fibras pudiera ser más fácil. Honor XS, no sé quién es, pero ahí colocó que la A y la C o la 1 y la 3. Fíjate, ¿qué pasa? Rompes el hielo, rompes la mente, generas la confianza y te vas a la herramienta. Queda ahí en medio ese vacío de lo emocional. Quizás lo aplica porque, bueno, la pasé chévere, pero después se le olvida. Recordemos que la emoción mueve la voluntad. Cuando tocas la emoción, que no se te olvide la segunda parte, aplicarla, buscar la estrategia, es que vas a poder aplicar una estrategia completa, ¿ok? Los he aplicado actualmente, es una manera algo difícil cuando es seguridad y el tipo de participante. Sí, es complicado. José decía algo al principio, hay que saber a qué tipo de público estoy dirigido. Quizás la misma estrategia no va a ser para los operadores de proceso que para el grupo de supervisores, por decir algo. Las estrategias cambian. ¿Por qué? Porque son dos perfiles distintos. Igual, hace poco tuvimos una experiencia con una formación con el equipo ENSE. Hacemos formaciones a la brigada de emergencia de una de las empresas con las que trabajamos y tuvimos la oportunidad de hacer la capacitación del grupo ENSE, que es el equipo que maneja la emergencia. Los dos son emergencias, los dos van a estar involucrados en la emergencia, pero la brigada ejecuta y el ENSE es el que gestiona la emergencia. Y las estrategias fueron distintas. Entonces, ahí es importante lo que decían ustedes, saber a qué público le hablo. Porque a veces pudieran generar la misma estrategia para todos los públicos y se les cae. Cónchale, ¿qué me pasó? Esta gente sí es aburrida. No, quizás utilizaste una técnica que no era para ellos. Entonces, tener muy presente eso. Dice por aquí Eisler los tres, Román los tres. Me falta desarrollar la parte lúdica. Ok, importante. Tenemos una oportunidad allí de mejoría, desarrollar la parte lúdica. A ver, al final, todo esto nos debe llevar a nosotros mismos también a convertirnos en facilitadores de conciencia y no policías de seguridad. Si recuerdan la curva de la cultura interdependiente, los dos primeros pasos, que es lo reactivo y lo supervisorio, es decir, cuando solo reacciono porque ocurrió un evento o reacciono porque me están supervisando, me estoy quedando allí en esa parte básica de la seguridad. Pero si voy más allá, entonces me convierto, dejo de ser un policía y me convierto en un facilitador de conciencia. Y hago el trabajo. Y yo más nunca a esa persona tengo que recordarle que use el casco, por ejemplo, cuando logro llegar a la conciencia de la persona. Para cerrar, Yo Agni, pienso que no importa, que no hay que tener miedo, que todos nos equivocamos, que intentarlo y cada vez podemos ir buscando cuál estrategia se adapte más a nuestra personalidad. Por ejemplo, Diego tiene unos dones diferentes que los míos, una personalidad diferente y cada uno aplica sus estrategias diferentes. Pero lo importante es poder pensarlo, poder llegar a que esa formación cumpla con estos tres factores que son bien importantes para lograr el objetivo final.
Lo que nos importa es que ese mensaje llegue y que esa formación realmente salve vidas. Como última participación de ustedes, muchachos que están aquí, gracias por quedarse hasta el final. Me gustaría que me respondan allí, nos respondan en el chat. ¿En qué te quieres convertir? ¿En un facilitador? ¿En un facilitador o en un policía? Respóndelo en el chat para ver cuál es ese deseo profundo que tienes en materia de seguridad, en dónde te encuentras, para que así puedas tener claro hacia dónde vas. ¿Quieres ser facilitador o policía de seguridad? Kervin dice facilitador. Así es. Excelente. Hacia allá queremos apuntar. Facilitadora, dice Nélida. Aura, facilitadora. José, facilitar. Roselyn, facilitar. Robert, facilitar. Debemos ser facilitadores. De Eisler, conciencia. un poco de ambas, dice Eisler. Facilitadora, dice Elsie. Fíjense, estamos acá justamente para caminar hacia allá. En algunos casos quizás tengamos que estar atentos, pero va a depender en qué escalón de esa curva se encuentra nuestro personal. La idea es que podamos llegar a ser facilitadores de conciencia y apuntar a una cultura interdependiente en donde no estemos fiscalizando, sino que estemos, que el fiscalizar sea como parte de la rutina, pero que tengamos ya más la certeza de que hemos creado conciencia y que nuestro personal se cuida, no por norma, ni por cumplir, ni por miedo a nosotros, sino porque ama su vida y quiere llegar seguro a su casa siempre. Queremos decirle que de nuestra parte estamos agradecidos, que pueden contar con nosotros para formaciones en este tema. Tenemos espacios para capacitar a capacitadores, ¿verdad? Formar a formadores y formar a esos facilitadores que quieren, como decían por allí ustedes, eh, explorar en lo lúdico, ver cómo hacemos para llegar a la parte de lo emocional y engranar esas herramientas. Y bueno, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad aplicando estas técnicas que son la nueva forma de capacitar al personal. Ya eso, como decía Agni, de las clases magistrales, ya pasó. Estamos en un momento donde estas nuevas formas pues están tomando auge. Y que además con la inteligencia artificial, con tantos estímulos que tenemos, el proceder vamos creciendo a la par. Y entonces necesitamos incluir variaciones que también capten esa atención y la idea es que, bueno, estamos también aquí para apoyarlos. Quien tenga cierto... de alguna manera miedo o no tenga la herramienta, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo aplico esto? Bueno, aquí estamos también para poderlos apoyar. Gracias por estar acá. Nos gustaría que colocaran allí de qué otro tema le quisiera que habláramos en la siguiente oportunidad. Y en una palabra, cómo se sienten al final de esta presentación de formación para salvar vidas, creando experiencias. ¿Cómo se sienten y qué otro tema les gustaría que abordemos? Porque también es importante saber si tienen algún interés, si les Si algo les gustaría hace ruido, hablar de si algún algo quieren tema y profundizar. quisieran profundizar, exacto. Entonces, bueno, estamos aquí Robert, abiertos. gracias a ti por estar en este espacio y por quedarte hasta el final también escuchándonos un poco. Rainer dice, líder en formación de personal de alto desempeño. Liderazgo en seguridad para nivel supervisorio. Ok, Maravilloso. ok. Agradecida, dice Ana Virginia. Gracias a ti, Aura, por estar con Ahora, perdón, nosotros. disculpe. Excelente, muy nutritiva esta formación. Saludos, José Escalona. Saludos, José. Bueno, gracias por participar. Pueden dejar también en el chat del grupo el tema que les gustaría que toquemos para la siguiente ocasión. Y vamos a dejar este enlace de YouTube grabado para que lo difundan también. Feliz noche, agradecido. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Por ahí vamos a tener otro webinar más adelante de acuerdo a lo que digan ustedes. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Gracias por haberse quedado hasta el final y pues nos vamos a seguir viendo por este medio y por otros. Así que
recuerde, Agradecida. a salvar vidas con esas formaciones y esas capacitaciones o charlas de seguridad que demos a nuestro personal. Saludos, Chao. gracias, Buenas chao. noches, que estén bien, cuídense. Bendiciones.